está de regreso con nosotros. Usted no es así. Yo creo que no todos están enterados de eso y quizás sería bonito que usted nos contara cómo fue su experiencia de filósofo en la Nacional. Bueno, primero, muchísimas gracias. Para mí, de verdad, es un honor estar acá con ustedes. Es muy grato. Tengo especiales nexos afectivos muy profundos con la Universidad Nacional y he tenido una relación a lo largo de mi vida con la universidad, diría yo, muy sui generis. Tuve etapas de permanencia, pero siempre con un sino muy especial que algún día tendré que discernir y reflexionar sobre él, y es que siempre fueron proyectos no concluidos los que yo abordé con la universidad. Ahora que venía y me decía Alexandra, una de las más jóvenes magistradas de la Jurisdicción Especial para la Paz, magistrada de la Sala de Amnistía o Indulto, una de las personas que en mi criterio muestra de alguna manera la singularidad de esta jurisdicción, conformada por jueces, no digo viejos, pero mayorcitos como yo, pero nutridos de ese conocimiento excepcional, creativo y con tanta esperanza que tienen nuestros colegas más jóvenes. Le decía yo ahora que venía que yo llevo alrededor de año y medio sometida, por decirlo de alguna manera, a toda clase de entrevistas, exposiciones públicas, reportajes, y que me he vuelto de alguna manera un poquito irresponsable, porque uno se vuelve cada día más seguro de lo que está diciendo, aprende también, por qué no decirlo, a manejar los medios. Aprende de alguna manera esos códigos que parecen inalcanzables cuando uno está por fuera de estas dimensiones, de cómo es la comunicación, cómo se debe expresar cuando es muy poco lo que puede expresar como juez. Y le he perdido el miedo, un poquito, pero que venía a aterrorizar, ¿sí? Que este auditorio me intimida de alguna manera, tal vez por esos afectos profundos y por esos proyectos inacabados que yo abordé con la universidad. Inicié el pregrado y no lo terminé, pero tuve algo maravilloso que fue poder mantener una relación, diría yo, intensa con mis profesores de pregrado, con mi profesor de Platón, el profesor Bernardo Correa, con quien tengo la suerte de vez en cuando darnos un abrazo, con el profesor Guillermo Hoyos, que además fue mi profesor de Descartes, luego de Kant en la maestría, y un compañero de viaje en muchos de estos temas. En algún momento yo estuve a cargo como procuradora delegada para derechos humanos impulsar el mecanismo de búsqueda de solución amistosa, que es un mecanismo propio del sistema interamericano de derechos humanos con la Unión Patriótica. Y necesitábamos un presidente para esa tarea. Era una labor muy difícil, creo que no tengo que profundizar porque igual desafortunadamente ese mecanismo de búsqueda de solución amistosa con la Unión Patriótica fracasó. Y se rompe, entre otras cosas, ahora recordando por una cuña del partido del expresidente Uribe de entonces, por una cuña. Claro, venía una problemática muy fuerte. En algún momento pensando en quién pudiera desarrollar esa tarea que no se acota en lo jurídico, que llama más a una reflexión política de fondo, ética, de qué significa un genocidio, cuando el gran debate que se estaba dando era si técnicamente se podía calificar o no de genocidio lo que ocurrió con la Unión Patriótica en Colombia. Y a mí se me ocurrió invitar al profesor Guillermo Hoyos
Y él me acompañó en esa tarea que fue muy intensa, muy interesante, que desafortunadamente, como les comento, no fue posible llevar a buen éxito. El caso sigue abierto, ya está a puertas de ser definido en la Corte Interamericana y ha sido uno de los casos que ha abierto la jurisdicción. Luego inició otro proyecto que casi concluí y fue la maestría. Hice todos los cursos con el profesor Hoyos, incluso él fue muy generoso y alcancé a publicar el primer capítulo de lo que aspiraba fuera mi tesis, que soñaba en ese momento era sobre John Rawls, justicia. Y la vida, Hoyos, eso no hay que echarle la culpa a la vida, pues tampoco concluyó el proyecto. Y ahora que los medios vienen sobre esto, entonces siempre tengo que aclarar, yo terminé los cursos de maestría, pero no me gradué porque si no luego me arman un alboroto y me abran una investigación y todas esas cosas. Pero siempre muy pendiente y casi que envidiándolos a ustedes. Ahora le decía al profesor Hoyos que cada día admiro más a mi esposo, que está muy vinculado a la universidad, es economista, profesor del IEPI, y que él en algún momento de su vida, no tan temprano, decidió dedicarse a la academia. Hoy, frente a la jurisdicción y como magistrada, y cuando en mis distintos trabajos, incluso cuando a mí un magistrado me llama a colaborar en la Corte Constitucional, recién las primeras fases de la Corte, era una gran persona, ya murió y lo recuerdo con mucho cariño, el doctor Fabio Morón, abogado también de la Nacional, y él me dijo cuando me llamó a colaborar con él, aquí en la Corte Constitucional les ha dado por meterle filosofía a todo, ya las sentencias no pasan sino hay algo de reflexión filosófica y a mí me parece que usted nos puede ayudar en eso. Entonces esto ha sido proyectos no concluidos, una relación intensa, pero lo poco que he logrado obtener de la universidad y del departamento de filosofía, de verdad me ha ayudado mucho en la vida. Bueno, no, pues muchísimas gracias, es de verdad un privilegio para nosotros que haya vuelto de esta manera, que yo considero una especie de grado honoris causa, que yo le concedería de cualquier manera, si tuviera como. Voy a empezar por, si le parece bien, tengo unas preguntas en las que he pensado, de nuevo con ayuda de Alexandra por fortuna y de Porfirio, que son sobre todo sobre su trabajo, que son sobre lo que ustedes hacen, pero con un tono que recuerda lo que aprende uno cuando pasa por los trabajos en filosofía. De ninguna manera esto pues implica nada que no sea casi que del sentido común, sobre todo serán cosas que usted conoce muy bien. Quise tomar para empezar lo que yo llamaría la palabra del detractor en relación con la existencia de la gente. Yo pensaba que esa indignación que se siente con frecuencia y que se expresa contra la idea de que la Jurisdicción Especial para la Paz sea verdaderamente una instancia de justicia, esa idea está muy estrechamente vinculada a una manera de entender la justicia que es a la que estamos acostumbrados, que es la justicia correctiva, o otros la llaman retributiva. ¿Qué principio cree usted que está detrás de esa forma de hacer justicia o de entender la justicia como justicia correctiva? Yo empezaría por comentarle lo siguiente porque me parece muy interesante el concepto al que usted acude para introducir la pregunta, y es el detractor, el adversario, el oponente. En este marco yo lo identifico con quien
no pudo ser vencedor. Generalmente, si uno hace un análisis de quienes de manera más fuerte se oponen, no solo a que la jurisdicción exista, funcione, sino el sistema en general, y han manifestado de manera recurrente su oposición férrea al proceso de paz, de alguna manera son personas o grupos o sectores que siempre tuvieron como propósito derrotar al enemigo, a quienes reconocían como enemigo, concretamente, en el caso concreto, a la guerrilla de las FARC. Y para quienes ha sido muy difícil entender que lo que se dio en La Habana no fue un proceso de rendición, sino un proceso de negociación. Entonces, de alguna manera, ese detractor yo lo identifico como aquel que hubiera querido más una mesa de rendición que una mesa de negociación, pero no se dio. Y no se dio después de 50 años, después de que Colombia tiene la desgracia, en mi criterio, de tener registros oficiales, y subrayo oficiales porque los registros oficiales por lo general expresan menos la realidad de lo que debieran. Tiene un registro oficial de 10 millones de víctimas. Y de esas 10 millones de víctimas, uno que realmente es alarmante y que en mi criterio muestra un poco el adormecimiento de la sociedad nuestra frente a lo que ha sido un conflicto que se volvió cotidiano, y es la cifra que nos señala oficial de más de 85.000 personas desaparecidas. Generalmente, cuando uno se asoma a experiencias incluso de países de la región como Argentina o Chile, recuerda con horror esas experiencias, y si miramos las cifras, pues llegan a ser muy inferiores. Claro, alguien me podría decir la extensión también del conflicto fue inferior, pero esto ubicándome en ese concepto de detractor que tiene fuerza política y que entiende que esa negociación no se dio en el marco que ellos consideraban debió darse, que es el de la rendición. Parten de, en mi criterio, de una premisa equivocada. Y esto para decirle que impulsar un modelo de justicia transicional, primero, no es invento colombiano, es algo que ha tenido la comunidad de naciones que ir paulatinamente diseñando para poder aceptar una realidad de puño, y es que difícilmente los conflictos armados no internacionales, las guerras internas, se logran solucionar por la vía de las armas. Y por eso se ha acudido a la construcción de estas, que no son más que fundamentos básicos como tales, porque no existe un modelo de unas condiciones o unas características que académicamente pueda decir uno como en una lista de chequeo: para que exista un modelo transicional de justicia se necesita esto, esto y esto. Es cada sociedad la que acude a ese modelo de justicia. Un modelo de justicia que, ya abordando su pregunta, no solo es diferente, sino en el criterio opuesto al modelo de justicia retributiva que ha imperado en Colombia y en la mayoría de los países latinoamericanos, y yo diría que por mucho de los países con tradición francesa, de origen francés, en el diseño de los modelos jurídicos y de los modelos judiciales. La justicia retributiva fundamentalmente se construye a partir del concepto de equidad, pero un concepto de equidad que descarta per se el concepto de igualdad. Y es un concepto de equidad en el cual el individuo se supone que en condiciones de igualdad, pero ustedes saben más que yo de eso, no necesariamente esto se da en la teoría política, pero no en la realidad. En ese modelo, el sujeto, hoy diríamos el sujeto de derechos, pero ¿cuál sujeto de derechos sería la pregunta? Cuando sufre un daño,
debe ser resarcido y el Estado es garante de ello en la misma proporción del daño sufrido. Algunos dirían, resumiendo o acudiendo a una expresión fuerte, ojo por ojo, diente por diente. Este modelo de justicia en Colombia es clarísimo que no funciona. Yo suelo contraargumentar a aquellos que, perdón la expresión, se rasgan las vestiduras cuando atacan el sistema, atacan a la jurisdicción, atacan el proceso de paz diciendo cómo es posible, qué horror, que los delitos sexuales contra niños sean de competencia de la JEP y contra mujeres. Primero, ahí hay una afirmación equivocada, distorsionada, porque no son los delitos sexuales en general, son los delitos sexuales cometidos en el marco del conflicto que reúnen condiciones, es así, específicas en la literatura que orienta todos estos temas para erigirse como crímenes de guerra. Y basta asomarse sin mayores pretensiones a experiencias como la de Serbia, Herzegovina y otras muchas, en donde claramente el cuerpo de la mujer y de los niños se utiliza como arma letal, como los genocidios de los últimos tiempos en el mundo han acudido a esas prácticas. Pero a lo que iba es que el modelo de justicia retributiva, lo que los abogados llamamos la justicia ordinaria, como se basa en esa premisa de equidad, que no de igualdad, y se basa en esa premisa de brindar o resarcir a la víctima de manera tal que el daño sufrido, o mejor la sanción impuesta, corresponda en todo al daño sufrido, pues resulta que esa justicia retributiva en Colombia hoy presenta unos niveles de impunidad que superan el 99% en ese tipo de delitos. Entonces sí, tenemos penas para ese tipo de delitos de 60 años y cada vez que desgraciadamente aparece una nueva noticia de un niño vejado, de todos esos horrores, entonces aparece el congresista, aparece el sector, el gobierno, que dice, acuérdense del artículo 44 de la Constitución Política de Colombia que dice que prevalecen los derechos de los niños, entonces elevemos la pena. Ese modelo de justicia retributiva no ha funcionado, ni para los delitos sexuales que no se dan en el marco del conflicto, ni mucho menos para los delitos sexuales que se dieron o se dan en el marco de un conflicto armado interno. Otra cosa es la justicia restaurativa. Y quiero aclarar una cosa, yo no es que esté afirmando que el modelo de justicia restaurativa sea el perfecto, la panacea o la respuesta a todo, habrá que esperar. Pero sí es un modelo de justicia en donde el juez, por ejemplo, tiene que intentar explicarse e identificar las causas que originan cierto tipo de victimizaciones y cierto tipo de delitos. Que por qué el secuestro, por ejemplo, caso 01 en la jurisdicción por vía de priorización, ¿por qué el secuestro se convierte en Colombia, en el marco de la guerra interna, en una de las victimizaciones más emblemáticas, recurrentes y bárbaras? Las cifras en materia de secuestro en Colombia son realmente espantosas. En la justicia retributiva se estudiaría caso a caso. Si los pillan, los investigan, de ello procesan y los condenan a 60, 70 años. Entonces usted va a ver, por ejemplo, personas de la SAR con 10, 15 condenas sobre secuestro, que nunca cumplieron y que fueron juzgadas en ausencia. Igual son delitos muy fuertes, muy complicados. La justicia restaurativa se ocupa de las causas estructurales que originan ciertos modos de victimización, patrones criminales. Trata de explicarse qué fue lo que pasó, por qué pasó, quiénes determinaron los distintos delitos. Y trata también de establecer
un modelo dialógico en el cual la víctima realmente tenga un lugar central, en la cual la víctima de este modelo es muy ambicioso, porque por ejemplo la víctima va a participar en el diseño de la sanción, de lo que se denominan las sanciones propias. Entonces, los detractores, que me gustó ese término, los detractores dicen, claro, es una justicia profana, es una justicia de impunidad, y entonces todos los señores de las FARC van a ir a sembrar lechuga, dice la gente, dicen en esos sectores. Yo no sé si van a sembrar lechuga, de pronto sería viable un proyecto productivo orientado a eso, pero si yo quiero explicar una sanción propia, que me costaba mucho trabajo con los medios hacerlo, entonces dije yo que tengo que diseñar yo misma un ejemplo a ver si logran entender. Y eso explica mucho este modelo de justicia restaurativa. Y es, imagínense ustedes el daño que causaron los actores de la guerra, todos, pero hablemos de las FARC, en comunidades indígenas que fueron azotadas especialmente por esta guerra y que reclaman, por ejemplo, cómo sus territorios fueron devastados, deforestados, sus fuentes de agua y lo que ellas significan en su cosmovisión desaparecieron. Y ellos quieren que se les reconstruya eso. Es posible, con la participación de esas comunidades en la etapa que corresponde, elaborar un plan orientado a reforestar esas zonas, a recuperar esas fuentes de agua, pero siempre orientados por la cosmovisión de quienes fueron las víctimas directas, que a lo mejor no les basta con llevar unos cuantos ingenieros y una maquinaria a hacer esto o aquello, sino que quieren que se haga de tal o cual manera. Entonces esa persona que sí ha cumplido con todos los requisitos en el escenario no adversarial puede optar por esa pena, por esa sanción propia. Seguramente el juez que impone esa sanción le va a decir: usted va a estar 8 años dedicado a ese trabajo. Pero él solo no va a poder, porque va a estar orientado por la comunidad y por el Estado, que deberá aportar lo que corresponda, porque es que al identificar las causas estructurales del conflicto, seguramente, y no tiene uno que ser experto, se va a dar cuenta que hubo mucho de ausencia del Estado, de toma por parte de actores no legales del monopolio de la fuerza, etcétera, etcétera. Ustedes recuerdan, por ejemplo, que se armó todo un lío porque el fiscal anterior impulsó un conflicto de competencias con nosotros sobre los bienes de las FARC. Y bueno, decían cuánta cosa. Nosotros nunca reclamamos la administración de los bienes de las FARC, sería absurdo. Lo que se reclamaba era que los bienes de las FARC, declarados y no declarados, fueran a un fondo específico que está creado por la ley para reparar a las víctimas, para hacer este tipo de proyectos. Y no a otro fondo que está creado por otro lado, no les voy a morir con ese lado. Luego la Corte dice lo que dice, y el fiscal de entonces, que es un político muy hábil, dice: yo gané. Nosotros dijimos: no le vamos a discutir, pero el punto es que la Corte entendió y salvaguardó esos fondos, declarados y no declarados de las FARC, para ir a alimentar ese fondo, porque si no vamos a correr un riesgo muy fuerte, y es tener ese tipo de sanciones propias construidas y no tener recursos para ponerlas en marcha, porque va a suponer contribuir a erradicar las causas estructurales del conflicto, a recuperar los territorios, siempre con la dignificación, visibilización y la reparación integral que ello supone para las víctimas. Yo intenté con estos ejemplos mostrarles, ojalá lo haya logrado, la diferencia entre ese modelo retributivo, inquisitivo, en donde está el juez en una posición asimétrica, con una norma, unos hechos, e imponiendo una sanción. Esto es distinto y esto tiene una base ideológica. Sí, me parece que está muy claro, incluso con lo que usted nos cuenta,
yo alcanzo a intuir la respuesta a la siguiente pregunta que quiero hacerle, pero quisiera que esa intuición que tengo se confirmara. La pregunta es la siguiente: ¿qué es lo que restaura la justicia restaurativa? Sí, quizás con esto intente yo vincular lo que usted me está contando, lo que usted nos está contando, con la idea vaga que yo tengo de justicia restaurativa. Entonces la pregunta sí es: ¿qué es lo que restaura la justicia restaurativa? La guerra, y algunos funcionarios de gobierno en estos días me reclamaban que porque yo hablaba de guerra interna, porque las dimensiones me parece que superan incluso el concepto del conflicto. Si yo me voy a las normas del derecho internacional humanitario, a lo técnico específicamente, pues sí, es un conflicto armado no internacional, ¿no? Dominio del territorio, jerarquización en el mando, estructuras militares, etc. Pero las dimensiones de lo que ha pasado en Colombia en el medio siglo creo que ameritan, para efectos de transmitir algo de sensibilidad a quienes la han perdido, que esto de verdad ha sido una de las guerras más cruentas y prolongadas que se han vivido en el mundo. Y esto para decirle, la guerra destruye el tejido social, la guerra destruye las relaciones entre unos y otros. La guerra destruye algo sin lo cual el ser humano difícilmente puede subsistir, que es la confianza. Esos detractores, por ejemplo, carecen de confianza y puede ser hasta justificado, porque yo trato de observar a quienes están acá amablemente acompañándonos, y todos, si no la mayoría, son muy jóvenes. Entonces fueron gestados, educados, formados en la lógica de la guerra, así uno mismo no lo identifica. Las relaciones que como colombianos en la cotidianidad sostenemos, yo creo que están signadas por eso. Especialmente yo hablo de Bogotá. En Bogotá uno no se saluda con el vecino. En Medellín se saluda con el vecino, pero tienen los niveles de violencia más fuertes. Eso es curioso. Pero se pierde totalmente la confianza. Alguna vez tuve oportunidad de detenerme un poco en los escritos de Luhmann, y él hablaba de cómo esa confianza entre personas ha sido sustituida por lo que él denomina una confianza sistémica en las instituciones. Y yo me pregunto, ¿los colombianos tenemos confianza en las instituciones? No, no la tenemos, siempre vivimos con desconfianza. Recuperar eso es una de las apuestas de la justicia restaurativa. Luego implica procesos supremamente largos que pasan necesariamente por quebrar paradigmas que están muy, muy arraigados en nosotros. Nosotros no vemos en el taxista que nos cobra además a un señor que está incurriendo en una práctica equivocada, si quieren ustedes, irregular, si quieren ilegal. Nosotros vemos al enemigo que, si es necesario, yo debo aniquilar. Y eso es una constante. La justicia restaurativa pasa por intentar contribuir, porque tampoco el mero hecho de la justicia retributiva puede, desde luego, arrogarse esa tarea, sería imposible, pero sí contribuir a, insisto, identificar, erradicar, contribuir las causas estructurales, la ausencia de Estado, la inequidad, sí, la arbitrariedad, la exclusión. ¿Por qué está rechazado, por ejemplo, por ciertos sectores detractores que la jurisdicción tenga espacios específicos para cierto tipo de población, la población LGTBI? ¿Por qué? Porque nosotros entendemos que las causas estructurales de la victimización que sufrió ese colectivo tienen que ver con arraigos de tipo moral, ético, que el país tiene que aprender a superar. ¿Por qué justicia restaurativa en Colombia para mí es viable implementarla? Porque se ha aplicado.
Cuando yo empecé con estos temas muy teóricos y demás, se me dificultaban. Pero si alguien ha aplicado justicia restaurativa en el mundo, pero especialmente en Colombia, son las comunidades indígenas. Y yo recuerdo que en alguna ocasión sale una noticia de que algún indígena cometió tal falta. Ustedes saben que en Colombia existe la Jurisdicción Especial Indígena, que después de 20 y tantos años de constitución apenas empieza a darse el espacio que le corresponde, y ellos impusieron una sanción, no recuerdo exactamente cuál fue la falta de esta persona, que para nosotros desde la mirada retributiva era muy fuerte. No recuerdo si fue algún homicidio, no recuerdo. Pero el caso es que la sanción que impuso la comunidad fue algo así como 10 picaduras de hormigas, esas son las que pican uno. Y claro, todo el mundo quedó aterrado y la jurisdicción ordinaria reclama competencia porque dice no hay proporcionalidad. Hoy, aprendiendo con los colegas indígenas, ellos le explican a uno muy nítidamente cómo la picadura es parte de la sanción y cómo en ese mundo, en esa cosmovisión de ella, eso es muy grave, una sanción muy grave, pero además lo que viene después, el compromiso que se le impone, como lo importante, aparte del castigo que es necesario, es que esa persona no repita. Reincorporarla a la sociedad, reincorporarla a la comunidad, porque la comunidad reconoce que si esa persona incurrió en alguna falta, ella como comunidad tiene algún tipo de responsabilidad. Entonces, son aspiraciones supremamente ambiciosas, hay que aprender mucho, no va a ser fácil y depende mucho de que se den las condiciones para que esta justicia restaurativa pueda suceder, pueda avanzar. Si yo tengo un proceso de negociación, no de rendición, si estas personas dieron un paso tan significativo en mi criterio como aceptar, someterse al Estado al que atacaron y al que quisieron derrocar durante décadas, someterse a ese Estado y a la justicia de ese Estado, lo que no aceptaron fue precisamente someterse al modelo retributivo, pero dijeron, diseñemos un modelo, y lo diseñaron en conjunto, las dos partes, el Estado colombiano a través del gobierno y las FARC, y las FARC participan en el diseño del modelo, aceptando someterse a ese modelo. Entonces, yo creo que ahí se evidencian las características de lo que definitivamente sí es un modelo inédito, sobre el cual hay mucha observación, pero también mucha esperanza, porque si esto llegara a funcionar, alrededor de 110 conflictos armados internacionales vigentes hoy en el mundo pudieran considerarlo como una alternativa de, por la vía negociada, llegar a arribar a una situación no solo de paz entendida como no armas, sino de oportunidades para todos de construir unas nuevas bases sociales y de reconstruir esos tejidos que se ven tan afectados por la guerra y por las armas. Bueno, gracias por esa respuesta tan rica. Yo le hice esta pregunta a Alexandra en su momento y ella me dio una respuesta a esta pregunta que le voy a hacer, y se la voy a hacer con ocasión de su respuesta al sentido de la justicia restaurativa. Se la voy a hacer porque, no porque la respuesta de Alexandra no me ha parecido suficiente, sino porque quiero escucharla a usted, quiero que nos dé la oportunidad a todos de escucharla. La pregunta surgió, entre otras cosas, en una conversación que tuve con un amigo que está por aquí, como en la cuarta fila. Si tiene tales virtudes, la justicia restaurativa, y si esas virtudes responden justamente y son tales, son virtudes
porque con ella se responde como de ninguna otra manera a un contexto particular, que es el contexto del conflicto. ¿Por qué es la justicia restaurativa entonces transitoria? Uno no deja de pensar que 15 años es muy poco tiempo para que este modelo esté operando y dentro de 15 años se nos diga, bueno, ya, otra vez a lo que conocíamos y a lo que conocíamos como incapaz de justamente de reconstruir, de recomponer las condiciones de la confianza y el tejido social, todas estas cosas que se están mencionando. Entonces, la pregunta es, ¿por qué transitorio? O sea, ¿por qué un modelo de justicia tan capaz de atender a los vulnerables, que son los vínculos entre unos y otros, a las contingencias? ¿Por qué es transitorio? Estos modelos de justicia transicional se orientan a una de dos cosas: a superar situaciones de dictadura y dar paso a democracia, no es el caso colombiano, o a superar situaciones de conflicto armado interno, avanzando hacia unas condiciones de paz. En el caso nuestro se definió como el acuerdo final para una paz estable y duradera. Tiene límites temporales, tiene límites personales y tiene límites materiales. Es una alternativa para, nuestro caso, intentar cerrar ese conflicto. Cuando yo hablo de límites materiales, factor material, decimos los abogados, estoy hablando de que es una justicia orientada hacia ciertos y específicos actores. En el caso de la jurisdicción, los excombatientes de las FARC, los agentes del Estado, tanto de la fuerza pública como aquellos que no son de la fuerza pública, esos son compadecientes forzosos, obligados, y los terceros, que en el diseño inicial eran forzosos también. Yo creo, si lo digo con todo respeto y con el mayor afecto a la Corte Constitucional, que ha sido definitiva para los cambios tan importantes que se han dado en Colombia y el tema del proceso de paz, pero yo creo que ahí la Corte de pronto se equivocó un poco al sacar el carácter de forzosos de los terceros y decir, se viola el principio de juez natural, los terceros pueden acudir pero de manera voluntaria. ¿Y por qué yo digo que no estoy de acuerdo con eso? Porque si la vocación del modelo era el cierre del conflicto y de ahí la transicionalidad, se trataba era de que todos los actores, no solo los combatientes, yo creo que ahí la Corte se restringió un poco a analizar el modelo como una justicia para combatientes. Y esto va más allá, porque la guerra cuesta plata, luego necesita financiadores, luego necesita promotores, luego necesita impulsores que no necesariamente son los combatientes. Pero bueno, así quedó. Entonces, como la vocación es muy definida, tiene que ser acotada en el tiempo. Tanto que ustedes han oído de manera recurrente seguramente en los últimos meses esta fecha, nuestra competencia se acota a crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad, cometidos con ocasión en relación directa o indirecta con el conflicto. Nosotros debemos analizar incluso un combatiente acreditado puede haber cometido un delito que no tiene relación directa con el conflicto ni indirecta. Ese delito no sería de nuestra competencia, ¿cierto? Entonces tenemos una limitación temporal, delitos cometidos antes del 1 de diciembre de 2016. No es una fecha caprichosa. ¿Por qué no se extiende las virtudes, si existen? Yo creo que sí, de un modelo de justicia restaurativa, más bien se piensa, si le entiendo bien, en una modificación de todo el sistema penal en Colombia. Bueno, yo creo que eso se necesitará generaciones para cambiar el paradigma y entender que de pronto los modelos de justicia que se han entendido anacrónicos en el mundo,
como los que aplican estas comunidades que les cuento, las comunidades indígenas de pronto van a ser más efectivos para un mundo en donde no existe el juez que dialoga, no existe el juez que se aproxima. Entonces, técnicamente es por lo que le digo. Tiene una vocación específica, tiene limitaciones temporales, tiene limitaciones temporales. Bueno, sí, su respuesta me hace pensar entonces algo que puede resultarle obvio a la mayoría de los que están acá, es que no todos los modelos de justicia restaurativa tienen que ser transitorios. O sea, uno podría quizás pensar que habría la posibilidad de que en estos 15 años se asiente quizás una cultura de justicia restaurativa que sirva para tomar lecciones en el futuro. Eso yo creo que sí. Sería valiosísimo. Yo creo que, por ejemplo, si esto llega a tener éxito, yo soy optimista, a pesar de todo. Yo creo que la sociedad misma, al ver que puede ser mucho más efectivo imponer sanciones, porque ellos se imponen, pero abrir espacios de verdadera resocialización. Si usted lee las normas penitenciarias en Colombia, todas parten de un principio básico, y es que el objetivo principal de la sanción privativa de la libertad es la resocialización del preso. Yo me pregunto, basta asomarse, ni siquiera ir, sino ver una imagen de lo que son las cárceles en Colombia para entender que ese principio nunca se cumple. El tema de los niños, a mí me aterra cómo se manipula con el tema de los niños. El tema de las mujeres. Justicias especiales, pero más que especiales, que atienden la singularidad de la víctima, que entienden que hay víctimas colectivas, que la jurisdicción nuestra acaba de reconocer como víctima del medio ambiente. Y algunos dicen, eso es carreta. No, es que si algo ha sufrido en Colombia a partir de la acción de la guerra de todos los actores, es precisamente el medio ambiente. Yo pienso que si esto se logra consolidar y la experiencia misma va a hacer que las generaciones futuras empiecen a reclamar otro tipo de justicia. Bueno, no, quisiera proponerle que pasáramos a un tema subsidiario de este, porque yo entiendo que uno de los elementos que constituyen la justicia restaurativa es la verdad. De ahí la definición de la verdad, en nuestro caso, digamos. Y quería como ponerla en contexto antes de preguntarle sobre la verdad, sobre... Nosotros estamos definitivamente muy lejos, los filósofos, de estas cosas. Quisiera que nos acercáramos a ustedes a través de mi pregunta sobre la verdad. Y es que, bueno, es así que un punto de partida que es muy básico y que es muy rebatido en filosofía, sobre todo para hablar sobre la verdad, es que la verdad es una propiedad de los enunciados. Y la verdad de un enunciado, entonces, se determina en virtud de los hechos a los que ese enunciado hace referencia. Sin embargo, pues, usted seguramente debe saber esa relación entre los hechos y lo que se diga sobre ella, pues es muy problemática, es sumamente problemática, y la filosofía tiene en una de sus grandes tareas, pues, tratar de dar cuenta de todos esos problemas. Y yo intuyo que ustedes, en la Jurisdicción Especial para la Paz, tienen una relación con la verdad que puede llegar a ser quizás distinta a la relación con la verdad que tiene la justicia ordinaria. Me refiero particularmente a la relación entre un enunciado y un hecho, un crimen y lo que se diga sobre ese crimen uno u otro de las personas que hacen los testimonios. El imputado o a quien se le diga que es responsable
responsable y una víctima que tenga un testimonio distinto. Esa relación entre hecho, testimonio y testimonio que rebate ese otro testimonio es igual en la Jurisdicción Especial para la Paz a como es en la justicia ordinaria o son distintas. Yo diría, y si no es así, estaría en el lugar equivocado yo, que son distintas. Son distintas porque en un modelo de justicia retributiva hablaríamos entre abogados de la verdad judicial. La verdad judicial es aquella que se acota y se agota en la prueba. Y la prueba está regulada de manera específica, concreta, en los códigos. Yo puedo tener la prueba más contundente de un hecho, pero si es una prueba que ingresa tardíamente al expediente o que ingresa violando las normas de ingreso de la prueba al expediente, seguramente no la voy a poder tener en cuenta. Hay un filósofo, ya murió, escritor, algunos de ustedes seguramente lo conocen, Durremont, que se dedicó a escribir sobre justicia y su libro más importante se llama Justicia. Y él le interesó mucho el tema de esa verdad judicial. Y ese libro versa sobre un episodio en el cual en un restaurante en una ciudad de Suecia entra un importantísimo político al restaurante más conocido de la ciudad, se sienta con otra persona súper reconocida, luego entra al mismo restaurante otra persona muy reconocida, se dirige de manera directa a la mesa del señor, saca un revólver, le dispara y lo mata. Y empieza todo el desarrollo del proceso judicial para establecer la verdad de lo que ocurrió. Y no logra condenar al tipo, teniendo todos los testigos de la ciudad, pero empieza ese debate probatorio en lógica de un sistema retributivo en el cual, pues desde luego, y en la justicia restaurativa también, no quiero llevar a confusión, presunción de inocencia, debido proceso, todo eso, pero a partir de la prueba. En la justicia restaurativa es importante, es fundamental la prueba, pero se construye de manera dialógica y parte de una premisa fundamental, ya estoy hablando concretamente del modelo que nosotros aplicamos, y es que nosotros no los llamamos victimarios, los comparecientes, unos y otros, los excombatientes de las FARC, los agentes del Estado de la fuerza pública, los agentes del Estado que no son de la fuerza pública, los terceros que han acudido voluntariamente. La premisa de ingreso es que ellos van a decir toda la verdad, toda su verdad, y que esa verdad va a contribuir a la reparación de las víctimas. Lo hacen de manera solo por la satisfacción, si quieren ustedes, moral o ética que le pueda dar, no. Lo hacen acudiendo a la posibilidad de beneficios específicos, pena no privativa de la libertad o pena privativa de la libertad muy inferior a la que pueden obtener. Esa verdad no necesariamente supone el reconocimiento de responsabilidad, y esto es muy importante aclararlo, porque a nosotros se nos reclama mucho que por qué el general X o el general Y o el coronel X o el coronel Y llegaron a la jurisdicción y horror, no reconocieron responsabilidad. Ellos entran con el compromiso de aportar la verdad y en muchos casos lo que señalan es la verdad que yo voy a aportar, que pasa en gran medida por la delación. Esa verdad, entre otras cosas, va a demostrar mi inocencia. ¿Qué es lo que pasa? Que llegando así, lo puede hacer, pero se va a exponer, porque si su verdad no es completa, si su verdad no supone
de verdad el aporte suficiente desde la prueba para que se le reconozca incluso como inocente, él ya no va a tener derecho a esa sanción propia y se va a exponer al tercer tipo de sanciones que manejamos nosotros, que son las ordinarias, que ya suponen vencerlo en juicio. Entonces, es muy diferente. El propósito principal del modelo que nosotros aplicamos es arribar a lo que denominamos la verdad plena. La verdad verdadera, decía Hoyos. ¿Existe? ¿No existe? Bueno, ese es un debate que yo le dejo a los filósofos. Nosotros aspiramos a llegar a eso a partir de la versión del victimario, del compareciente. Pero ese propósito no se agota en la versión del victimario, que fue lo que pasó con Justicia y Paz. Que esto terminó siendo, la verdad, el señor que además reivindicaba era un proyecto político para justificar los horrores que había cometido. Por eso nosotros partimos del análisis de información muy copiosa, de informes de la Fiscalía, de la Contraloría, de la Procuraduría, de la Jurisdicción Penal Militar y, muy importante, de las víctimas. Y con todos los instrumentos o recursos que hay ahora tecnológicos, se prepara el caso para que cuando el señor se siente frente a mí y empiece a contarme su historia, yo como juez estoy preparado para decirle: a usted se le olvidó la mitad. O cuando usted me dice que usted no es responsable de estos hechos porque usted en ese momento se encontraba en tal lugar del mundo, yo le voy a poder demostrar que eso no es cierto. No solo por el testimonio de la víctima, que es muy importante, sino porque voy a tener otros elementos probatorios que me van a poder decirle: no solo usted no está diciendo toda la verdad, sino que yo lo puedo pasar a usted a ese escenario adversarial porque usted no cumplió con el sistema. Es un propósito ambicioso, es muy difícil. La información que existe es supremamente amplia. Yo no digo que haya exceso ni más faltaba, pero Colombia sí tiene un agregado muy importante en materia de esclarecimiento. Nosotros hicimos un acto simbólico en agosto del año pasado, invitando al profesor Gonzalo Sánchez a que él, como parte del Estado y del Ejecutivo, porque el Centro Nacional de Memoria Histórica es un organismo del Ejecutivo, entregara todos los informes de memoria histórica a la jurisdicción, porque ellos lograron avanzar en materia de contextualización de manera muy significativa. Cuando empezamos esta tarea, las comunidades indígenas, las mujeres, población LGTBI, por ejemplo, les decían: ¿por qué tenemos que presentar informes escritos? Entonces uno de abogados dice: es que el artículo tal del acuerdo dice tal cosa, pero luego interpretándolo en esa perspectiva, si el propósito final es la verdad plena, interpretando las normas, no existía prohibición, y hemos encontrado una meta muy importante, dando la asistencia técnica que corresponde para que nos presenten informes orales. Y las comunidades dicen: ese informe oral, en el que además participa el colectivo, de alguna manera no solo sirve a la reconstrucción de esa verdad plena, sino que de alguna manera es una forma de sentirnos reparados, tener voz para contar nuestra propia historia. Sí, estaba pensando en esa relación que mencionó acerca entre la verdad y la responsabilidad, la verdad y la asunción de responsabilidad que admite el compareciente, ¿lo llaman? El compareciente. El victimario. Yo le tendría que preguntar entonces, ¿qué significa más precisamente que un victimario asuma la responsabilidad por lo que hizo? Cuando uno habla en términos de
responsabilidad, de imputabilidad, lo que presume es que quien incurrió en la acción tiene control sobre la acción, sobre las circunstancias particulares en las que tuvo lugar la acción y también sobre las consecuencias de la acción. Lo que ocurre es, y esto lo pensábamos con Porfirio, lo que ocurre es que en la guerra es una cosa irracional, la guerra es por definición una cosa irracional, y hablar de control en condiciones de irracionalidad pues es muy difícil. Entonces nos preguntábamos cómo se entiende el rigor en el contexto de la guerra, obviamente. El sentido de responsabilidad cuando lo que se trata es de crímenes en los que se incurrió en condiciones de guerra. Incluso de crímenes para cuya explicación pues uno puede llegar hasta Maquetaria y contar los muertos. Entonces, ¿es esa la pregunta? ¿Está clara? Sí, creo que sí. Bueno. Usted lo ha dicho, la guerra es irracional. Cuando uno empieza con estudiantes de los primeros años de Derecho a intentar transmitir algo sobre Derecho Internacional Humanitario, suele ser de las primeras preguntas. ¿Por qué regular la guerra cuando lo que se debería regular es que no exista la guerra? Bueno, eso tiene múltiples explicaciones de decisión. Ese es un proceso que cada individuo, que es un universo único, irrepetible, que solo ese universo ha recibido el impacto que puede ser ver asesinar a un hijo o tenerlo desaparecido hace 20 años o haber sufrido tortura. Yo creo que el Estado, a través de ningún modelo de justicia, puede inmiscuirse en eso. ¿Cuál es la responsabilidad del Estado? A través, en este caso, del componente de justicia del sistema integral para la verdad, justicia, reparación y no repetición. Garantizar investigación en perspectiva de verdad, no investigación en perspectiva de verdad judicial, por todo lo que le he dicho. Con ello contribuir a un relato aproximado de verdad plena, nunca será redondo, nunca será completo. Con ello contribuir a la reparación integral de la víctima. Esto no se agota en la indemnización, aunque reivindicamos la indemnización económica, porque tampoco se le puede apostar a esto cuesta mucha plata, entonces dejemos la económica ya y dediquémonos a la simbólica, no. Pero sí, por la experiencia que tengo personalmente con las víctimas, muchas veces ellas dicen bienvenida a una indemnización económica, que además es lo menos, es tan pragmático que para mí llega a ser incluso grosero, establecer las tarifas, ¿sí? Entonces, si usted fue víctima de desaparición forzada, de pronto tiene derecho a más salarios mínimos que aquella que fue víctima de lesiones personales, ¿sí? Eso de por sí ya es muy difícil, pero aquí de lo que se trata es que esa verdad repare. ¿Y qué quiere decir para nosotros repare? Dignifique, visibilice, reivindique y contribuya a que esa persona que hoy se siente ante todo víctima por la negación del conflicto, porque no se le reconoce, porque incluso es objeto de menosprecio por su victimización, que esa persona se empodere y pueda empezar el camino, no para dejar de ser víctima, eso lo decidirá ella, pero sí que funcionalmente pueda allanar el camino, dejar atrás esa condición de víctima y ser ciudadano o ciudadana en pleno ejercicio de sus derechos en un marco democrático. Perdonar es otra cosa para mí. Y creo que es irrespetuoso intentar propiciar una situación en donde la víctima vea, usted lo vio seguramente en Justicia y Paz, que eso se convirtió en algo totalmente trivializado. Entonces, el abogado le decía al señor paramilitar,
Usted se para de determinada manera, hace tales gestos y le pide perdón a las víctimas. Eso no dignifica, al contrario. Entonces, aquí de lo que se trata es que la verdad dignifique a esa víctima, la visibilice ante la sociedad, que ella se empodere y pueda acceder a todos sus derechos y pueda seguir actuando como ciudadana. El perdón es otra cosa. Que perdona, sí, la gente sí perdona. Aquí, por ejemplo, el paradigma moral mayoritario parece que digamos, eso está bien para la gente, ¿sí? Doctora, yo no me quiero seguir envenenando con esto que siento por esa persona, pero ese es un proceso que se surte individualmente. El Estado va hasta decirle a esa persona, a esa mamá de una ejecución extrajudicial, en efecto aquí se probó que este señor que dijo que mató a su hijo lo hizo por órdenes de fulano o sutano y que ese señor quiere expresarle a usted, y lo han hecho, pedirle perdón y reconocer públicamente lo que añora más ese tipo de víctimas, que es que le digan en público que su hijo fue asesinado, que no era guerrillero, por ejemplo, que no era paramilitar y que fue un falso positivo. La gente siente más satisfacción en eso que en otro tipo de cosas. El perdón, yo lo dejo al fuego interno de cada uno. Pues me alegro mucho de oírla hablar así, de sentirme acompañada en esa manera de entenderlo. Yo no sé, yo creo que lo que queríamos preguntarle de todas maneras si a ustedes les parece bien que recibamos algunas de las preguntas del público. Y yo lo único que no respondo es sobre los casos. Okay. Si me parece bien. Bien. Si me parece bien, las leo. Son preguntas que han venido, quizás con ocasión de lo que nos ha contado, escribiendo los filósofos. Bueno, voy a leer. La principal fuente de activación y focalización de la JEP son informes de carácter técnico que provienen principalmente de organizaciones financiadas por la cooperación internacional y que constituyen una suerte de burocratización del acceso a la justicia. ¿Cómo la justicia restaurativa, si busca llegar a una verdad dialógicamente construida, va a contribuir a que situaciones de la misma guerra hayan ocultado, que situaciones que la misma guerra ha ocultado lleguen a su conocimiento? ¿Cuál es el alcance del diálogo que propone la JEP? Mi interpretación de la pregunta es cómo evitar que la traducción que hacen los informes técnicos de lo ocurrido en el conflicto oculten la verdad. Precisamente de lo que se trata es de contar con múltiples fuentes. Si ustedes leen o tuvieran acceso a los informes de la Fiscalía, que por lo demás debo decirlo, son buenos, son bien elaborados, pues tienen la lógica del investigador judicial. Pero ese informe de la Fiscalía va a ser contrastado, por ejemplo, con los informes de la Contraloría. Y resulta que los informes de la Contraloría ¿de qué dan cuenta? Del manejo de los recursos públicos. Entonces, al contrastar esa información, haciendo un ejercicio de contextualización, época, actores, yo de pronto voy a lograr identificar que lo que me están diciendo en el informe de la Fiscalía como posibles actores de la guerra en determinada zona coincide con ciertas situaciones de tipo fiscal, de corrupción, por ejemplo,
de cooptación de ciertos sectores por parte de ciertos actores en municipios de determinada zona. Pero si a eso yo le añado los informes de la Jurisdicción Penal Militar, que por lo general absuelven, me voy a dar cuenta de que hubo procesos, por ejemplo, de agentes del Estado de la Fuerza Pública que terminaron de X o Y maneras. Yo empiezo a construir esa historia, ese relato, lo contrasto y ahí es donde entra como determinante la versión o el informe de las víctimas, que está construido, si usted quiere, desde la emotividad, que no se detiene en temas técnicos, que no le va a decir a usted exactamente cuál fue el ingreso per cápita de esa población en esas circunstancias en ese momento, pero que le cuenta la verdad de su dolor. Entonces, hay expertos. Nosotros tenemos una especie que llamamos allá de pequeño gran cerebro en la mitad, que es el que denominamos el GRAI, el Grupo de Análisis de Información, que está conformado más o menos por 100 profesionales, historiadores, politólogos, geógrafos, matemáticos, médicos forenses, que van construyendo de la mano con los magistrados estos casos. Entonces hay un ejercicio muy fuerte de contrastación que nos permitiría, ojalá, llegar al relato más aproximado. Muy bien, muchas gracias. Aquí hay una pregunta que es bonita y en la que pensé cuando usted contó del caso 002, que lo que entiendo es sobre tu mano, y sobre el cual ustedes prefirieron ser. La persona pregunta, me gustaría saber cuál es el papel que tiene la JEP en la protección del medio ambiente en cuanto a deforestación de bosques. Ustedes hablan de la naturaleza de un río como víctima del conflicto. Entonces, por ese camino quizás se responda a la pregunta que esta persona hace. Hasta ahora y seguramente van a surgir otras alternativas. Hasta ahora esta construcción de los casos la tiene a cargo la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad, que es la puerta de entrada, que maneja todos estos informes, que se nutre del GRAI, de la Unidad de Investigación y demás. Esta sala hasta ahora ha recurrido a dos metodologías. Una, armar casos a partir del tipo de victimización, por lo fuerte de ese tipo de victimización que son casi emblemáticas dentro del conflicto colombiano, el caso de secuestro, ¿sí? O el caso de ejecuciones extrajudiciales, entre otras cosas porque hay un principio que atraviesa todo el sistema que debemos respetar y para nosotros es muy importante si queremos cumplir con esa vocación de cierre del conflicto que se denomina el principio de simetría, simultaneidad y trato diferente. O sea, a tiempo que abrimos un caso, digamos, contra excombatientes de las FARC, debe haber un caso que se ocupe de agentes del Estado, ¿sí? Y esto es muy difícil, pero así lo vamos logrando. Esa es una metodología. La otra es el impacto de la guerra sobre territorios específicos, con múltiples formas de victimización. Ahí ya no se estudia el tipo de victimización, secuestro, sino el impacto de múltiples formas de victimización sobre un territorio. El caso de Nariño, concretamente Tumaco, Ricaurte y Barbacoas, comunidades indígenas que entre otras cosas han sufrido de manera muy fuerte, especial, el daño al medio ambiente. Y ahí es donde aparece el daño colectivo y la necesidad de reconocimiento de responsabilidad colectiva. Hoy por hoy, las FARC, por ejemplo, los excombatientes de las FARC, están en la tarea de construir la presentación de lo que se entiende responsabilidad colectiva frente al secuestro, porque yo la puedo, de alguna manera, es más fácil identificar la responsabilidad individual, pero como es en el marco de estas estructuras,
se requiere si se da del reconocimiento de la responsabilidad colectiva. Y ahí cabe el tema del medio ambiente. Hay otra pregunta que dice yo he pensado también en lo que pregunta la persona que escribió esta pregunta. Se la voy a dejarme acompañar por ella para yo ponerse en mis términos y en los de ella, que lo escribió. Y es quizás uno se teme por los excombatientes de las FARC que están en los territorios y le temen quizás a la vida suya en medio pues de todo estridencia que rodea a la gente. Y obviamente ustedes pues, están actuando adentro, ¿no? Con los casos. Pero esta persona pregunta, ¿de qué manera va a hacer la gente algo que dé confianza a esos excombatientes que están allá esperando por lo que pueda suceder con ellos? Mire, esa es una pregunta bien difícil, pero como siempre hay que contestar con criterio de realidad. ¿Cuál es la función de la jurisdicción? Administrar justicia, este tipo de justicia de la que hemos venido hablando, que pasa por otorgar seguridad o protección a los comparecientes, por ejemplo. ¿Cómo lo hacemos? Recurriendo a las estructuras mismas del Estado, y ahí ya surgen problemas. Pero esa seguridad, si me entiendo bien, de la que usted me habla, es una seguridad que pasa por la eficiencia y el cumplimiento estricto en el proceso de reincorporación. Y esa ya es una tarea que trasciende el mandato de la jurisdicción. Yo he tenido que decirle de manera obviamente muy respetuosa al presidente de la República, si el proceso de reincorporación no avanza en debida forma, difícilmente el sistema puede cumplir con su tarea. Y por cuestiones muy elementales, si a la gente no se le cumple con el compromiso, que no es promesa, sino compromiso de propiciar, respaldar, financiar, acompañar proyectos productivos, muy seguramente cuando la jurisdicción lo reclame, pues ellos no van a estar ahí. Pero más grave que eso es el ambiente de inseguridad jurídica que se ha creado a partir de la acción de esos detractores de que usted habla. Es realmente inaudito lo que ha pasado con la expedición de normas como la ley de procedimiento o últimamente la ley estatutaria, que tarda más de 2 años y medio en ser producida, porque la angustia de ellos es el incumplimiento en el proceso de reincorporación, condiciones materiales de trabajo, educación, salud, reinserción efectiva, y la angustia que supone no tener seguridad jurídica cuando están expuestos a interpretaciones múltiples de una norma por la ausencia de una ley marco. Entonces, cuando se insistió tanto y se dio esa, perdón la expresión, pelea tan fuerte en el Congreso, que yo debo confesarles, a mí casi que me reivindicó un poco con los congresistas, porque ellos fueron al final los que lograron evitar que las objeciones prosperaran. Y era muy importante que no prosperaran porque era la única manera de contar con esa ley marco que brinda seguridad jurídica. Entonces, esto para decirle, porque ya le veo angustia a los organizadores, esto para decirle, hay como 2 tipos de angustia y 2 tipos de inseguridad. La que se propicia por el incumplimiento del acuerdo en general, el punto 1 está en 0. Y esta es población que aspira fundamentalmente a reinsertarse en contextos rurales, con tierra, con asistencia técnica, con proyectos,
Por eso la comunidad internacional está muy atenta, porque además de apoyo político ha destacado importantes recursos económicos y eso no arranca. De esa no depende de nosotros. Nosotros tenemos que brindar seguridad jurídica y protección. Nos preocupa mucho el tema de protección porque ahí hay fuerzas adversas dentro de las propias estructuras del Estado que tienen por mandato constitucional brindar ese tipo de protección. Uno no deja de tener la esperanza de que por la vía de la seguridad jurídica se teja la confianza que de alguna manera probablemente no garantiza, pero sí da cierta protección de la otra. La cultura de la no, y la medida en la cultura de la gente incluso se vaya de nuevo como consolidando, si los casos se resuelvan de un u otro modo y de alguna manera se disuelva la idea, al menos en parte, de que la gente es una unidad. Entonces quizás haya más confianza y sensación de seguridad física, ¿no? Sí, bueno, magistrada, yo creo que usted está cansada, yo creo que vamos a cerrar, si les parece bien. Quisiera que supiera todo lo que debemos, no solo por haber venido, sino por venir haciendo lo que está haciendo, que es inmenso. Muchas felicitaciones y ojalá pueda seguir con el mismo ánimo con el que viene. Y mil gracias por haber estado con nosotros. A ustedes muchas gracias y seguro que sí. Nosotros seguimos con mucha confianza, con mucho optimismo. Es difícil, existen y persisten lógicas de enfrentamiento que hacen muy difícil la tarea, fundamentalmente, y yo creo en eso, y no, dicen que soy muy diplomática y me toca, pero lo he dicho, aquí hay un temor muy grande a la verdad. Creo que parte de la oposición fuerte de ciertos sectores tiene que ver con que han visto que el modelo puede ser efectivo y porque han visto y saben que en la medida en que la verdad aflore, vamos a tener más respaldo social. Mi gran aliento lo recibo a diario, principalmente de los estudiantes, de los jóvenes, y les cuento una cosa, ya va a acabar. Ayer estuve en la universidad en Medellín, en EAFIT, y algunos colegas míos me decían, ¿y te vas a ir allá? Medellín, EAFIT, empresarios, uribistas, y tuve una experiencia supremamente grata, mucha inquietud, ánimo, quieren hacer voluntariados, preguntas. Fue realmente para mí una experiencia maravillosa. Fundamentalmente, y sin descartar otros sectores, el gran aliento personalmente me lo dan los más jóvenes, los estudiantes y las mujeres. Y ahí se ve un tema de género muy especial que para nosotros es muy importante, porque la victimización se produce también a partir de criterios discriminatorios frente a cierto tipo de poblaciones. Las mujeres, yo tengo como 2 mensajes de las mujeres, o 2 o 3. Las más jóvenes como ustedes, que no quieren más guerra, que confían en la posibilidad de superar esta situación de guerra arraigada a través de este modelo de justicia, y las más viejitas como yo, que me repiten mucho que adelante, que usted de pronto está pudiendo contribuir a hacer aquello que yo no pude. Y cuentan sus historias, y me paran en el banco y me dicen, yo quería hacer tal cosa y no pude. Yo iba avanzando en mi carrera de filosofía o de sociología
con muchas ilusiones y me pasé. Yo quiero ir a la JEP porque quiero ver cómo funciona un tribunal que tiene el 53% de mujeres. Yo quiero ir a la JEP y saber cómo tratan ese fenómeno tan significativo que significa que el 57% de víctimas directas o indirectas son mujeres. Entonces fue muy grato, no me asusté tanto. Muchas gracias, corazón.